Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Nobel Biocare. Es un gusto para mí presentarles al doctor Omar Lugo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Doctor, dejo a los odontonautas con usted. Adelante. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la oportunidad a Nobel Biocare de compartir este espacio. Este espacio es breve, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a hablar de los implantes zigomáticos como una alternativa para la rehabilitación del maxilar atrófico. Nada más como indicación, en algunas diapositivas verán un código QR, el cual van a poder escanear y les va a dar acceso a varios artículos en los cuales está soportado esta plática. Al final, cualquier duda, cualquier comentario, preguntas, con mucho gusto los vamos a atender. Vamos a tocar aspectos básicos de lo que es la colocación de implantes zigomáticos y en qué casos están indicados la colocación de este tipo de implantes. Sin más preámbulo, vamos directo a una pequeña introducción. Una introducción que precisamente nos atañe a todos en nuestras prácticas diarias, cuando en la consulta dental nos enfrentamos al reto de rehabilitar a los pacientes con implantes. Muchos de estos pacientes, cuando nosotros hacemos la evaluación y los estudios de imagen, podemos observar que han presentado a través de los años una pérdida de la función en lo que es la masticación y que también afecta a la estética. Cuando hacemos el análisis para la colocación de los implantes, nos encontramos con que muchos de ellos presentan atrofias severas en lo que es el maxilar y también en la mandíbula. Y se vuelve un reto para nosotros la colocación de los implantes y así como para el protesista también el poder rehabilitarlos. A través de ya unos años de experiencia, yo he encontrado que el uso de implantes zigomáticos para la rehabilitación de los maxilares severamente o moderadamente atróficos es una herramienta muy útil para devolver la función y la estética en los pacientes que nos llegan a nuestra consulta para ser rehabilitados con implantes y prótesis fijas. Es importante mencionar, como se los voy a hacer ver en las próximas diapositivas, que el equipo que está a cargo, implantólogos, cirujanos y los odontólogos rehabilitadores, deben de tener conocimiento y desarrollar experiencia en esta área para poder ofrecer la rehabilitación con los implantes zigomáticos. Vamos a tocar unos aspectos generales que todo el cirujano debe de saber, de conocer el área a la cual se va a enfrentar al hacer el abordaje quirúrgico. Recordar que es muy importante que la colocación de este tipo de implantes involucra estructuras de vitalidad para la función de la región facial y que el cirujano está obligado a conocer ampliamente las estructuras a las cuales debe respetar en el abordaje quirúrgico para no causar complicaciones y secuelas que serían lamentables para la función de los pacientes. Siempre debemos de evaluar y de tener en mente que la colocación de estos implantes zigomáticos va a estar relacionada con lo que es el piso de la órbita, conocer perfectamente el hueso zigomático propiamente dicho, evaluar la cantidad y la calidad de densidad ósea que nos ofrece este hueso para la inserción de este tipo de implantes. Normalmente es un hueso con muy buena calidad y densidad ósea para permitir el anclaje y la alta estabilidad primaria de estos implantes. Tener en cuenta también la fosa pteriomaxilar, que es una zona
donde pasan estructuras muy importantes, como es el plexo pterigoideo, como son nervios que tienen que ver con la funcionalidad de las glándulas lagrimales, ¿verdad? También vasos y arterias que se derivan de la carótida interna, y que si nosotros no realizamos el fresado en el lugar correcto, podemos dañar algunas de estas estructuras, generando secuelas importantes para nuestros pacientes. Es mandatorio también, cuando hacemos los estudios tomográficos, evaluar el estado de los senos maxilares y del ósteo, que es la estructura por la cual se hace permeable el seno maxilar hacia las fosas nasales. Asegurarnos de que esté libre de patología. Así como una guía en nuestro abordaje es el nervio infraorbitario y las fosas nasales, que muchas veces necesitamos también un anclaje en las fosas, en la región piriforme, para poder colocar implantes transnasales, que es una técnica que también va acompañada de los implantes cigomáticos. Entonces, es de suma importancia que el cirujano conozca y sepa qué estructuras debe de preservar para no dañar la función y no generar secuelas en los pacientes. Así como también es mandatorio saber el tipo de implante que estamos manejando y conocer y estar familiarizados con las conexiones. Un implante cigomático es, a diferencia de los implantes convencionales, un implante que va a tener mayor longitud, un implante que va a tener una conexión diferente para la rehabilitación protésica, y el ápice debe de ser redondeado para evitar que el ápice, el paciente después de la cirugía, sienta la terminación del implante, o sea, la parte del ápice, a través de la piel. Esta es una complicación muy común a la hora de colocar los implantes cigomáticos. Entonces, estamos obligados a conocer el terreno que vamos a abordar quirúrgicamente, como también debemos de saber el tipo de implante que estamos manejando. Las clasificaciones se describieron o se inventaron para hacernos la vida más fácil. Así como es imperativo conocer las estructuras anatómicas y el tipo de material que vamos a colocar en el paciente, debemos de saber la clasificación y el patrón de reabsorción ósea que muchos de nuestros pacientes presentan al llegar a la consulta. Para esto, existen diversas clasificaciones de las cuales ustedes se pueden apoyar. Hay muchas en la literatura. Yo particularmente me gusta manejar la clasificación de Cahood y Howell, en la cual divide el hueso en calidad y cantidad de acuerdo a la densidad ósea para la colocación de los implantes. Todos estamos familiarizados, es una clasificación universal que va desde la clase 1 hasta la clase 4, siendo la clase 4 el hueso de menor calidad para la colocación de implantes. Muchos de nuestros pacientes, cuando hacemos los estudios tomográficos y el examen clínico, nos llegan con un patrón de reabsorción ósea de clase 4, es decir, maxilares totalmente atróficos, o pacientes que ya fueron intervenidos de la colocación de injerto, o pacientes que han tenido implantes convencionales y han fallado, que hace muy difícil que nosotros logremos el éxito con una reintervención con las técnicas quirúrgicas convencionales que conocemos. Muchas de las veces podemos observar radiografías donde el hueso, al parecer, tuviera una buena altura, y cuando realizamos la tomografía vemos que el ancho no es el indicado para la colocación de los implantes convencionales, o vemos estas zonas de color grisáceo, ¿verdad?, que nos hablan de una poca densidad ósea, lo cual nos hace pensar en que si colocamos implantes convencionales, el alto índice de fracaso que pudiéramos tener por la no integración de estos, pues estaríamos condenados a entrar en una cadena con el paciente de no terminar de prolongar los tratamientos. Es por eso que yo, a través de estos años, he decidido en la práctica
tener como herramienta la colocación de implantes cigomáticos. El doctor Olty Johnson, en su artículo en el Journal of Prosthetic Dentistry del 2015, nos da una guía y también hace una clasificación muy práctica, donde nos dice, divide el maxilar en letras, y donde nos dice que si tenemos presencia de hueso en la zona de canino y premolares, podemos usar implantes angulados. Siempre entre las conexiones debe de haber un espacio pensando en la rehabilitación protésica. En este apartado que estamos hablando de los implantes cigomáticos, la mayoría de nuestros pacientes nos llega en la clasificación letra D del doctor Olty Johnson, donde vemos una amplia neumatización de los senos maxilares, donde vemos una pérdida ósea en la zona anterior del maxilar y estamos muy próximos a las fosas nasales, lo cual nos indica que debiéramos de buscar un sitio donde vayamos a obtener un mayor anclaje para la colocación de implantes. Es ahí donde entra la indicación para colocar los implantes cigomáticos. Repito, hay muchas clasificaciones, todos debemos adaptarnos en nuestra práctica a la que sea más fácil de manejar para nosotros y en base a eso poder establecer un diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento. El doctor Bernardis también en una publicación nos da una pauta o una guía en relación a cómo se encuentran los senos maxilares y las fosas nasales, donde si tenemos suficiente hueso para la colocación de implantes convencionales, por supuesto que debe de ser nuestra primera opción, ya que los implantes cigomáticos para su colocación requieren de cierta destreza, habilidad y experiencia por parte del cirujano. Es decir, no debe de ser nuestra primera opción. Si tenemos hueso para colocar implantes convencionales, pues procedamos con implantes y procedimientos convencionales, disminuyendo la morbilidad para el paciente. Una descripción muy práctica es la guía de las zonas del maxilar, dividir al maxilar por zonas, siendo la zona 1 la zona anterior, que va de canino a canino. Ahí podemos establecer en un mapeo muy simple la calidad y la cantidad de hueso que tenemos. La zona 2, si tenemos hueso en zona de premolares, y la zona 3, si tenemos o no tenemos hueso en zona de molares. En base a eso se desarrolló un algoritmo para establecer la guía y el tipo de tratamiento que yo debería de diseñar para devolver la función protésica y de masticación a los pacientes. Muchas de las veces, cuando observamos que hay buen hueso en zona 1 y decimos, bueno, vamos a colocar una técnica de All-on-4 con implantes convencionales, el problema viene en la rehabilitación, porque estamos condenados a hacer prótesis cortas o sin cantilever, porque si desarrollamos prótesis que tengan más de 2 dientes de cantilever, pueden venir las complicaciones protésicas. Sin contar que el paciente, la mayoría de las veces, es una exigencia el colocarle dientes posteriores para que pueda llevar a cabo la función masticatoria. Entonces, esta guía es otra de las guías que yo utilizo para decidir el tipo de tratamiento adecuado de acuerdo a cada caso y al patrón de reabsorción ósea que está presentando el paciente. Siempre que hablamos de implantes, es muy importante mencionar al profesor Branneman. El profesor Branneman, considerado el padre de la odontología, ¿verdad? Y fue el primero en describir que cuando el paciente presentaba atrofia ósea, el que el paciente fuera sometido a cirugías de injertos
Primero, la cirugía era con mayor rango de morbilidad porque teníamos que buscar sitios donadores para el injerto, sabiendo que el gol estándar de los injertos es el injerto autólogo. Entonces, eso ya nos hacía a nosotros decirle al paciente que tenía que ser intervenido de otra zona para tomar el injerto. Teníamos que ir al sitio donador para llevarlo al lecho receptor, lo cual genera una mayor morbilidad. El profesor Braneman, dentro de sus múltiples aportaciones a la implantología, se dio a la tarea de describir sitios de anclaje remoto para la estabilidad primaria en los implantes, sin tener la necesidad de ir a un sitio donador para tomar un injerto y llevarlo a un lecho receptor. Cosa que bien sabemos que cuando nosotros hacemos cirugías de injertos, inclusive con injertos autólogos o biomateriales, el éxito no está garantizado al 100%, porque tenemos que enfrentar muchos factores que a veces no solo dependen de la destreza y la habilidad del cirujano, sino que también dependen del paciente. Factores como la higiene, factores como a veces decirle al paciente que no podemos colocar ningún tipo de prótesis transicional, porque las cargas de esas prótesis pudieran acrecentar la reabsorción de los injertos. Entonces, en resumen, el profesor Braneman dice que cuando tengamos casos complejos, la solución que debemos de buscar es la más sencilla y la menos invasiva. Y es así como él empieza con la práctica de la colocación de estos implantes cigomáticos y la colocación de implantes convencionales, pero de forma inclinada o angulada, para evitar dañar estructuras adyacentes de importancia, para evitar tomar injertos y lograr la bicorticalización de los implantes, es decir, que se anclen en hueso totalmente cortical, para tener una amplia estabilidad primaria, lo cual nos permite hacer la carga inmediata. La colocación de los implantes cigomáticos, si revisamos un poco la literatura, pues no es nada nuevo. Yo lo digo honestamente y gracias a Dios, en los últimos años, en la última década, se viene realizando cada vez con mayor frecuencia, cada vez son más los colegas que se adentran en la colocación de estos implantes y eso enriquece el intercambio de experiencias y ha modificado muchísimo las técnicas porque hace algunos años eran muy pocos los cirujanos que colocaban implantes cigomáticos, había muy pocos reportes en la literatura de las complicaciones o el éxito que estos implantes pudieran tener, pero no es nada nuevo. Hay reportes desde los años o principios de la década de los 90. Y si observamos en una revisión de la literatura, de los artículos que podemos encontrar acerca de los implantes cigomáticos, veremos que en los últimos años, para ser precisos, en la última década, se han ampliado el número de publicaciones en revistas indexadas internacionalmente, lo cual, repito, el intercambio de experiencias, el cambio en las técnicas, la introducción de cirugía guiada, ha hecho que muchos odontólogos, muchos cirujanos, muchos rehabilitadores incluyan esta importante herramienta en el uso de su práctica diaria para una rehabilitación más rápida y sin la necesidad de hacer tantas cirugías para poder rehabilitar los arcos completos maxilares que presentan atrofia ósea. Una guía que debemos de tener siempre en mente al hacer la colocación de los implantes cigomáticos es la clasificación propuesta por el doctor Carlos Aparicio, ¿verdad? En España. Fue introducida en el Simposio Anual de Madrid en el año 2010, donde el doctor Aparicio nos habla de la clasificación de SAGA, por sus siglas en inglés,
que quiere decir Zygoma Anatomy Guide Approach, en donde el doctor Aparicio se da la tarea de estudiar y revisar 100 casos que fueron sometidos a la colocación de implantes zigomáticos y observar las similitudes y las formas y también las diferencias que tenían los maxilares a la hora de colocar los implantes zigomáticos. Así como también describe en su clasificación, que va desde saga 0 a saga 4, la trayectoria y la relación que va a guardar el implante zigomático colocado en lo que es el hueso remanente alveolar, el trayecto que va a tener en lo que es la pared del seno y el anclaje que va a tener en el hueso zigomático propiamente dicho, describiendo así maxilares que pueden presentar convexidad o ser planos en lo que es la pared anterior del seno maxilar, casos donde vemos una mayor convexidad, concavidad en relación del hueso zigomático, la pared lateral del seno y el hueso remanente alveolar, siendo muy común, ¿verdad? Muy común que los pacientes que presentan atrofia maxilar severa entren dentro de la clasificación saga 4, donde hay una atrofia severa del maxilar que ya no presenta hueso remanente alveolar, donde es un hueso zigomático que presenta una amplia concavidad en relación a la pared lateral del seno y donde el único punto de anclaje que vamos a obtener es en el hueso zigomático propiamente dicho. Muy importante en el momento de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Tratar de entender esta clasificación para hacer nuestra cirugía con una mayor predicción y poder identificar los puntos de anclaje óseo que van a tener mis implantes zigomáticos y así saber si voy a tener mayor estabilidad primaria o no a la hora de la colocación de estos implantes. Normalmente son implantes que alcanzan valores de torque alto, arriba de los 60, 70 newtons, y que normalmente yo diría en más del 95% de los casos nos permiten hacer una carga inmediata temporal fija a los implantes. Una vez entendido esto, ¿cuándo están indicados la colocación de los implantes zigomáticos? En el siguiente listado hay ejemplos de cuándo yo debería considerar la colocación de un implante zigomático. Por supuesto, en pacientes que presenten atrofias maxilares con poca altura ósea en el sector posterior. Muchos de los colegas con los que yo he platicado acerca de los implantes zigomáticos es controversial y debaten, bueno, doctor, ¿es mejor hacer una buena elevación de seno maxilar? Sin duda. Sin duda, la elevación de seno maxilar y la colocación de injerto en el seno maxilar es una herramienta que se ha utilizado muchísimo y a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es más común, es menos invasiva que colocar un implante zigomático. Pero todos los que colocamos implantes y los que hacemos regeneraciones óseas sabemos que aún llevando a cabo una técnica depurada para la elevación y colocación de injerto en el seno maxilar, estamos expuestos, si revisamos la literatura, todas las técnicas de regeneración ósea pueden presentar hasta un 30% de reabsorción, inclusive cuando se desarrollen las mejores técnicas y los mejores biomateriales, lo cual hace pensar que ya de entrada, si voy a hacer una regeneración y me voy a enfrentar a un 30% de reabsorción ósea, aún haciendo un sobreinjerto, o sea, poner más material para injertar, y si todavía a eso yo tengo un paciente que no va a seguir las instrucciones, un paciente que tiene hábitos como el tabaquismo,
donde me puede condicionar el resultado de mi regeneración, pues me hace pensar que mejor ir hacia un sitio de anclaje como el hueso cigomático y cerciorarme de que cuando yo estoy haciendo la inserción del implante voy a obtener una alta estabilidad para inclusive hacer la carga inmediata temporal, pues en mi opinión, yo me quedo con mayor tranquilidad. Como siempre lo digo, cuando uno coloca un injerto y da el último punto de sutura, uno dice, pues ojalá que le vaya bien y ojalá que la regeneración funcione. Otra de las indicaciones es una amplia neumatización del seno maxilar. Hay casos donde el seno maxilar está tan neumatizado, donde no tenemos ni siquiera 2 o 3 milímetros de hueso remanente. Y en estos casos, si queremos hacer o colocar o crear hueso donde prácticamente ya no existe con algún tipo de biomaterial, si entendemos los principios de la regeneración ósea, si sabemos y manejamos los conceptos de osteoconducción, de osteogénesis y de osteoinducción, pues sabemos que en un sitio donde prácticamente ya se ha perdido todo el hueso y yo voy a colocar un biomaterial, mi resultado para la regeneración ósea está condicionado desde el principio. Es decir, como yo siempre les menciono, es muy difícil, aquí aquí hablamos de ciencia, no es magia, o sea, nosotros no creamos huesos, nosotros no somos dioses. Entonces, en amplias neumatizaciones del seno maxilar, donde prácticamente no hay hueso remanente, una elevación de seno es muy difícil que funcione. Pacientes que ya han sido sometidos a colocaciones de implantes, sobre todo para la rehabilitación de arcos completos, hablo de técnicas de All-on-4, All-on-5, All-on-6, y que han fallado o han presentado alguna complicación de rechazo o de fractura por mal diseño de prótesis, es muy difícil que nosotros pretendamos retirar el implante, colocar implantes convencionales de nuevo y creer que vamos a tener un 100% de éxito. O que o que si el implante presentó un proceso de periimplantitis, un proceso infeccioso, y que yo voy a lograr con la cirugía debridar todo el tejido infectado, lavar, descontaminar y poner hueso, y que voy a garantizar que 100% va a haber hueso de buena calidad otra vez para intentar con otro implante convencional, cuando sabemos que los procesos infecciosos afectan la calidad de los tejidos. No es lo mismo reintervenir un paciente que ha pasado por un proceso infeccioso de rechazo a un paciente que vemos de primera vez. Entonces, en pacientes que han tenido fracaso de implantes convencionales, es de consideración pensar como una opción la colocación de implantes cigomáticos. También es muy importante la comunicación que tengamos con el paciente. Hay pacientes que pudieran ser que los implantes cigomáticos no sean de primera elección, pero hay pacientes que no quieren ser operados varias veces, que no quieren esperar tiempos largos para la consolidación de un injerto, o que no quieren ser sometidos 2 o 3 veces para lograr la rehabilitación. Entonces, la colocación de un implante cigomático pudiera ser una opción también válida. Siempre hay que presentarle todas las opciones al paciente. Como yo lo digo, siempre hay que tener todos los trucos en el sombrero, ser claro con el paciente, comunicarnos con él y en base a eso, si es viable, decidir la mejor opción de tratamiento. Y evidentemente también tenemos pacientes, los que estamos en el lado de la cirugía maxilofacial, que por alguna patología han sido hemimaxilectomizados y que han perdido prácticamente la mitad o gran parte del maxilar porque fueron intervenidos por alguna patología que presentaron, y el hueso cigomático nos ofrece una opción muy viable para colocar implantes y poder
así rehabilitar a estos pacientes sin la necesidad de realizar más cirugías o reconstrucciones grandes que, insisto, puede ser que al final nuestro resultado no sea del todo 100% exitoso. No vamos a detenernos mucho aquí en la historia clínica, ¿verdad? Creo que ya eso lo sabemos desde la universidad, pero es importante muchas veces, o todas las veces, tener en mente que los pacientes que vienen buscando la opción de ser rehabilitados con implantes y prótesis totales, hablo de toda la arcada, pues la mayoría de ellos son pacientes ya de edad avanzada, que normalmente puedan traer alguna patología de base asociada, como es una hipertensión, como es una diabetes, pacientes con hábitos de tabaquismo. Entonces es muy importante una adecuada evaluación preoperatoria con el apoyo de otras disciplinas, como pudiera ser medicina interna o cardiología en caso de necesitarlo. Son pacientes, normalmente yo la colocación de implantes cigomáticos la hago bajo anestesia general o bajo sedación endovenosa. Entonces me apoyo mucho de mi anestesiólogo, cerciorarme que sea un ambiente seguro, que todo vaya en orden. Son cirugías que se planean muchísimo, no tenemos por qué correr, y más si estamos empezando. Asegurarnos de que vamos a realizar la cirugía en el ambiente con mayor seguridad posible, para en base a eso decidir el adecuado plan quirúrgico para la colocación de los implantes cigomáticos. Entonces, siempre tenerlo en mente. Es de rutina, pero pues a veces creemos que colocar un implante es un procedimiento sencillo, que no implica mayor evaluación o mayor planificación, y a veces se nos olvida y llega el paciente y, pues sí, abre la boca, te voy a poner el implante ahí, ya, que eso es fácil. Muchas de las veces yo escucho, es que eso es como meter un tornillo en la pared, doctor, y la verdad no es así. En base a esto, cuando yo veo un paciente en la consulta, me planteo las siguientes preguntas. ¿Cuándo voy a colocar un cigoma? ¿Por qué voy a colocar un cigoma? ¿Y qué técnica voy a utilizar? Porque hay casos donde la atrofia es tan severa que tenemos que colocar 4 implantes cigomáticos. Hay casos donde tengo hueso adyacente para colocar implantes convencionales y entonces nada más voy a colocar un implante cigomático por cada lado, lo cual es mucho más sencillo. Y en base a la comunicación que yo tengo con el paciente, siempre llego a la misma respuesta. Porque cuando yo empecé a colocar estos implantes, fui cuestionado ampliamente. Me decían que eso era muy peligroso. En México, en aquellos años, les hablo del año 2012, 2014, no se colocaban mucho. Me decían que era muy peligroso, que era una cirugía mayor, que podía meter el implante en un ojo, que podía dejarle la cara chueca al paciente. Y en cierta manera me sentía un poco frustrado, y por eso se los quiero compartir, de que tenía yo muchos pacientes que les hacía reconstrucciones, que les colocaba un implante corto, que buscaba otras alternativas, y que al hacer los seguimientos de 3 a 5 años, veía cómo ese implante que yo había hecho se iba perdiendo, o veía cómo la reconstrucción que diseñé hace 6 meses, y cuando di el último punto de sutura y le tomé la foto para subirla a la red social y quedó muy bonita, cuando el paciente llegaba 6 meses después no había hueso. Y era frustrante porque todos los que nos dedicamos a la implantología sabemos que un aspecto importante de los pacientes también es el aspecto económico. Entonces, decirle al paciente que lo que habíamos hecho no había funcionado y que la única alternativa que nos quedaba era volver a intentarlo o que se quedara con prótesis removibles.
Es ahí cuando yo empiezo a adentrarme más en el área de los implantes cigomáticos y descubrí y sigo descubriendo día con día que es una herramienta maravillosa y muy útil para la rehabilitación de los pacientes que han tenido complicaciones con implantes, que han tenido complicaciones con regeneraciones o que simplemente requieren de reconstrucciones óseas muy grandes y a veces no tienen ni el tiempo ni el dinero para hacerlo y que aún así tú les dices, y puede que el injerto falle, entonces no se animan. Yo he tenido en los implantes cigomáticos una herramienta en mi práctica que me ha permitido prácticamente olvidarme de esas complicaciones con las regeneraciones óseas. Cuando yo se lo planteo así al paciente de que con un solo acto quirúrgico bajo anestesia general o bajo sedación, en el cual no va a haber dolor, él va a salir con sus implantes puestos, estables, y que nos va a permitir prácticamente a los 2 días estarle haciendo una prótesis fija a los implantes, pues normalmente me aceptan el tratamiento, porque si lo ponemos en la balanza costo-beneficio, pues muchas de las veces se sorprenderían que es hasta más económico que reconstrucciones óseas por la utilización de biomateriales y porque requiere mayor número de cirugías y mayor tiempo de espera. Entonces, siempre la respuesta me lleva al mismo camino. He encontrado que es una terapia muy, muy benéfica y si no es que la más beneficiosa para la rehabilitación de este tipo de pacientes, el colocar los implantes cigomáticos. Como lo mencionaba antes, hay muchos principios en la colocación de implantes cigomáticos que se comparten con la implantología convencional. Y en efecto, la colocación de un implante dental, bien sea un cigomático o bien sea un implante convencional, pues si hablamos del procedimiento técnico, veremos que es un procedimiento técnicamente muy, muy sencillo. Sin embargo, lo que sucede o lo que está envuelto alrededor de la colocación de un implante, como son los mecanismos biológicos que suceden para la su integración y en dónde debo yo colocar el implante para que tenga una rehabilitación protésica adecuada, que me haga que ese implante dure en el tiempo y se mantenga en las mejores condiciones sin que dé problemas, eso es lo difícil. Eso es lo difícil y para eso se requieren muchos años de estudio, muchos años de preparación, de educación continua, porque como siempre lo digo, el hacer una incisión, exponer el hueso y colocar un tornillo de titanio es muy fácil. Pero ¿dónde se requiere colocar ese implante para una adecuada rehabilitación? ¿Cómo voy yo a planear la colocación del implante para que sea en efecto un procedimiento al cual yo le pueda decir al paciente, el implante le va a durar 10 años, no se preocupe? Para yo poder llegar a esos resultados, necesito conocer y estar involucrado en la parte protésica. El implantólogo está obligado a saber y dominar los conceptos protésicos y de rehabilitación de implantes. Muchas veces el cirujano se limita a colocar el implante donde hay hueso, haciendo una complicación para el protesista, haciendo implantes difíciles de rehabilitar, donde se requieren implantes personalizados, donde se encarecen las rehabilitaciones por mandar a hacer aditamentos especiales. Entonces, no olvidar que la colocación de cualquier implante, la pauta la da la prótesis, la pauta nos las da el rehabilitador. Hay que hacer caso al rehabilitador. Y muchas de las veces nos olvidamos de eso creyendo que la implantología es una área quirúrgica. Y no, la implantología es un área protésica, netamente protésica. El implante, como siempre lo menciono, es una parte, sí, fundamental,
de la corona o los dientes que van a estar soportados. Es un instrumento, pero no es el elemento principal. El elemento principal es la prótesis. Tengamos siempre eso en mente. Una vez hablando de estos conceptos básicos de implantología, de anatomía, de conocer los implantes, los materiales con los que trabajamos, vamos a hablar de la planificación. Es mandatorio planificar cada caso. Cada caso es diferente. No debemos de realizar nuestra práctica como recetas de cocinas. Debemos de sentarnos y darnos el tiempo y la atención a cada paciente para planificar. Tener siempre en mente que a mayor planificación vamos a disminuir el tiempo de ejecución. Y hoy en día contamos con herramientas maravillosas para la planificación de la colocación de implantes, convencionales y cigomáticos. Hoy en día contamos con softwares que nos permitan hacer reconstrucciones tridimensionales, que nos permiten la réplica o la obtención de biomodelos por medio de impresiones y que en base a la prótesis, en este caso las prótesis provisionales que va a llevarse el paciente atornilladas, podemos diseñar y planificar nuestro abordaje quirúrgico. Estas herramientas día con día se convierten en nuestras aliadas para poder prácticamente realizar la cirugía en estos biomodelos, medir, identificar las estructuras y así disminuir el tiempo quirúrgico, hacer una cirugía con menor morbilidad, garantizar un mejor resultado y una mayor predictibilidad para la rehabilitación protésica de los implantes. Hoy en día no es concebible realizar la implantología simplemente con una radiografía panorámica o una radiografía dentoalveolar. Estas herramientas cada vez se hacen de mayor acceso para nosotros. Sí, todavía algunas son costosas, otras no, pero tenemos el acceso a ellas y debemos de usarlas, y más para la colocación de este tipo de implantes, que sí varía a las técnicas convencionales. Lo que yo siempre hago es la obtención de un biomodelo, una réplica real, fidedigna de mi paciente. Un biomodelo donde yo puedo medir, donde yo puedo trazar y donde inclusive con algunos dummies yo puedo hacer y simular la colocación de los implantes. Medir y ver qué tipo de implantes están indicados para el caso al cual yo voy a enfrentar. Una vez teniendo esto, el objetivo es replicar ese flujo de trabajo que tenemos en el biomodelo, llevarlo a la realidad o lo más cercano que se pueda a la realidad al paciente, para garantizar el éxito y sobre todo para disminuir la morbilidad en nuestras cirugías. Vamos a hablar un poquito de la técnica quirúrgica. Las técnicas quirúrgicas han evolucionado a través de estos años. Yo me acuerdo cuando empecé a desarrollar esta técnica que muchas de las conexiones de los implantes quedaban con una angulación palatina y lo que importaba era obtener la estabilidad primaria y después le dejábamos ese problema al protesista. Y lo que venía después, pues sí, efectivamente los implantes estaban anclados, pero las prótesis tenían que hacerse con diseños no muy favorables. El paciente siempre se quejaba, decían que eran prótesis con mucho material, muy anchas, de difícil acceso para la higiene, inclusive cambiaban la fonación. Quirúrgicamente hablando, cuando empecé yo a hacer esta técnica, que fue por allá del año
2011-2012 con el doctor César Guerrero en Caracas. Era una técnica donde sí o sí teníamos que entrar al seno maxilar, inclusive el implante o una trayectoria del lápiz y del cuerpo del implante quedaban instaladas dentro del seno maxilar, y hacía que a veces los pacientes desarrollaran en el postoperatorio complicaciones como la sinusitis, porque había un intento de rechazo por parte del paciente al tener un cuerpo extraño dentro del seno maxilar. Hoy en día las técnicas son menos invasivas. La mayoría de colegas que hacen esta técnica ya hacemos una técnica totalmente extrasinusal, donde si bien el implante solamente se recarga en la pared anterior del seno por medio de un canal que se diseña. La técnica pueden encontrarla como la técnica del doctor Estela, que es un doctor cirujano maxilofacial en Dallas. Y a partir de ahí hay muchas variaciones, pero ya no se invade al seno maxilar como en los primeros años en la cual se empezó a desarrollar esta técnica. Entonces, hoy en día ya no hay tanta invasión, ya no hay tanta morbilidad, y la colocación de los implantes se ha vuelto más sencilla. Y sí lo digo que ya no me da miedo ofrecer un implante cigomático. Ya también cuando hablo con colegas y les digo, pues mejor vamos a colocarle unos cigomáticos, lo digo con todo el uso de conciencia. Es una técnica que hoy en día les puedo decir es una técnica sencilla. Sí se lleva y no se saltan los pasos que hemos mencionado, ¿no? Y se nos olvide algo o nos haga falta algo. Entonces, el primer paso que yo doy en mi planeación al entrar al quirófano o desde antes es asegurarme que tengo todas las opciones de implantes cigomáticos y de implantes convencionales para cada caso. El uso de las herramientas digitales en la planeación, digamos que es un 98, 99% exacto a lo que yo voy a enfrentar en el escenario clínico real. Pero a veces, ya estando en la realidad, en la cirugía, sí puede haber una variación en los ángulos, en las formas, en cómo se realiza el fresado, y eso hace que varíe por algunos milímetros la longitud de mi implante. Entonces, yo siempre que voy al quirófano, y ya llevo años en esto, pero aún así siempre lo hago, llevo todas las opciones disponibles de implantes cigomáticos de todas las medidas para que no haya ningún detalle que se nos pueda escapar por un simple error de parte de nuestro equipo, de nuestros asistentes, que se le haya olvidado un implante o que se le haya olvidado un instrumental. Entonces, ese es el primer paso que yo doy. Vamos a hablar ya de la cirugía. Siempre busco incisiones palatinizadas. Siempre utilizo liberatrices, lo cual me permite un mayor acceso a las zonas que voy a entrar y que necesito identificar. Siempre busco que cuando haga el cierre de mi cirugía, el implante esté rodeado de la mayor cantidad de tejido queratinizado posible. Entonces, siempre utilizo incisiones palatinizadas y siempre hago liberatrices. Una vez que tengo disecado el hueso maxilar en su totalidad,
hago una disección hasta ver por completo el hueso cigomático, identificando la pared lateral del seno. También muchas veces identificamos las fosas nasales. Inclusive si vamos más arriba pudiéramos ver el borde inferior de la órbita o el rim infraorbitario. Y una de nuestras pautas o guías es la identificación del nervio infraorbitario, evitar dañarlo. Y siempre realizo la exposición de todo el cuerpo del hueso cigomático. Protejo la fosa pterigomaxilar. Siempre coloco una gasita ahí para protegerla y no dañarla al momento de hacer el fresado. Sabemos que algunos instrumentos rotatorios pueden crear daño. Entonces, siempre protejo mi fosa, como van a ver en fotos más adelante. Probablemente todas mis fotos que ustedes vean van a ver una gasita aquí metida, pues es para proteger la fosa. Y una vez que tengo expuesto en su totalidad el hueso maxilar, pinto mis abordajes, siempre los marco con un lápiz y siempre marco el sitio donde voy a hacer la ventana para el acceso al seno maxilar. Una vez que tengo identificada la membrana de Snyder, con una cureta la reflejo o la empujo, siempre apoyada en el hueso. En este caso, íbamos a diseñar un cuadsigoma. La paciente, como pueden ver, estas huellas que ven es de implantes que habían fracasado con un Ollonfort normal. Es común a veces también en pacientes que tienen atrofias severas al momento que tú haces el abordaje ver que hay un daño o un desgarramiento en la membrana del seno. No la reparo, siempre la respeto, trato de cerrar bien al último para que no haya un problema de comunicación bucosinosal. En este caso el paciente ya tenía una perforación, no es mayor, pero muchas veces intentando reparar estas perforaciones previas, pues se puede uno complicar más. Entonces, aplicando el principio hipocrático de primum non nocere, pues la dejo tranquila y paso al abordaje para la colocación de implantes cigomáticos. Vean como siempre aquí coloco una gasita para proteger la fosa pterigomaxilar y para evitar también el colapso de la bolsa adiposa de Bichat. Una vez que yo ya me aseguré de que mi membrana está reflejada, si se fijan el abordaje es mínimo, cada vez y con los conceptos de mínima invasión en diferentes técnicas en cirugía maxilofacial, pues yo también trato de aplicar la mínima invasión a la hora de la colocación de los implantes cigomáticos. Aquí arriba tengo el agujero por el cual sale mi nervio infraorbitario y siempre pinto una línea que me sirve como guía o referencia de que en esta línea que yo trazo paralela, bueno, perpendicular, perdón, al nervio infraorbitario, de esa línea hacia abajo es mi margen de seguridad para realizar el fresado y la colocación de los implantes cigomáticos sin dañar y comprometer la órbita que sabemos que contiene el globo ocular. Una vez realizado esto, procedo, ahorita les voy a enseñar cómo lo hago, procedo a realizar el diseño del canal para la inserción del implante cigomático. Aquí en esta foto ya están diseñados, ya estoy presentando el implante. Siempre garantizar la reflexión total de la membrana sinusal. ¿Para qué? Para que cuando el implante pase y se ancle en hueso, estemos seguros de que está anclado en hueso y de que en los espirales no se van a atorar residuos de la membrana sinusal, lo cual nos pudiera comprometer la osseointegración. Hay diferentes dispositivos, ¿verdad? El uso de fresas con hojas de desgaste lateral que me permiten ir desgastando y diseñando ese canal
En esta foto, en este caso, al intentar hacer la reflexión de la membrana sinusal, hay pacientes que presentan una membrana sinusal muy delgada y como el orificio es mínimo, porque ya no abro esa ventana tan amplia como se hacía antes, se pueden presentar desgarros. Cuando eso sucede, lo único que hago es terminar de curetear, de desinsertar bien la membrana para asegurarme que el paso del implante no se van a quedar residuos atrapados de la membrana. No la reparo, no la suturo, sigo adelante, no me detengo, me cercioro nada más de que quede bien desprendida, porque el diseño de la membrana, como consejo, siempre háganlo lo más superior que puedan. Una comunicación sinusal aquí no me genera mayor problema porque el abordaje es alto. Esto se va a cubrir con el tejido blando cuando yo haga la sutura. Las comunicaciones bucosinusales que sí preocupan y pueden traer problemas son las que están más, o las que se generan más próximas al reborde alveolar. Esas sí hay que cerrarlas y repararlas, bien sea con membrana de colágeno, bien sea con la rotación adiposa de Bichat, o bien sea suturándola. ¿Okay? Una vez que diseño el canal con el instrumento rotatorio y que está la membrana reflejada, vean, yo ya tengo mi guía. Si mi paciente entra dentro de la clasificación Saga tipo 2 o Saga tipo 1 y tengo buen hueso remanente alveolar que me permite el anclaje de la conexión del implante cigomático, lo aprovecho para tratar de que la conexión del implante quede aquí. En un artículo, el doctor Aparicio habla del concepto de túnel y del concepto de canal. Aquí estamos diseñando un canal, pero la conexión va a quedar por medio de un túnel, es decir, estoy diseñando un túnel. Cuando no tengo este remanente de hueso alveolar, pues lo que diseño es un canal para que la conexión quede lo más sumergida y lo más próxima al reborde alveolar y no le cause una complicación al rehabilitador a la hora de colocar la prótesis. Y para asegurarme de que cuando yo haga el cierre tenga tejido queratinizado alrededor de la conexión del implante. Hoy en día también me apoyo de otros dispositivos. Vamos a ver un video corto. Rotatorios de diamante, lo cual me facilita muchísimo el desgaste de la pared anterior del seno. Y al ser instrumentos rotatorios de diamante no me generan mayor destrucción al hueso. Lo desgastan y me facilita la creación de ese canal. Entonces vean aquí, con abundante irrigación para lograr el canal. La membrana está totalmente reflejada. ¿Ok? Y una vez que yo retiro ese instrumento rotatorio, vean el amplio canal que obtengo para que sea el eje de inserción de mi implante cigomático. La membrana sinusal está respetada en todo su trayecto. Aquí ya está colocado el implante. Siempre trato que las conexiones queden, si bien en medio del reborde alveolar, que es lo ideal, o en su defecto un poquito palatinizadas, pero no tan al paladar y no tan vestibularizadas. Procedo a realizar el fresado siempre con abundante irrigación y con solución fisiológica fría, ¿verdad? Porque las fresas aquí van a mayor revolución, son de mayor calibre, entonces un sobrecalentamiento óseo pudiera generarnos también una necrosis y hacer que el implante se pierda. Una vez que realizo la secuencia de fresado, hago mi medición, veo de qué longitud va a ser mi implante cigomático y procedo a la colocación. Yo siempre hago la colocación con el motor, lo pongo en el programa con un torque de 50 newtons. Entonces, cuando hago la inserción, como van a ver en este video, garantizo que cuando llega a los 50 newtons el implante se para, ¿verdad? Vean aquí cómo la parte que tiene la rosca es la que entra y la parte lisa, que esa es una ventaja que nos da Nobel, ya vamos a hablar de ello cuando lleguemos a complicaciones,
la parte lisa queda por fuera y al ser una superficie lisa y tratada, tiene mayor adherencia de los tejidos blandos y evita una complicación que puede ser que se presenten a la larga y que es común con estos implantes de una dehiscencia. Los implantes que son totalmente con espiral del inicio al fin pueden atrapar mayor placa bacteriana y que al momento de que se presente una dehiscencia sea más complicado de resolver. En cambio, con la superficie lisa tenemos esa ventaja. Entonces, una vez que ya está insertado el implante, son distintos casos, no es el mismo paciente, pero lo que quiero hablarles es, vean cómo, dependiendo de la zona del maxilar, en algunos puedo obtener el concepto del túnel que habla el doctor Carlos Aparicio en su artículo, garantizando hueso alveolar remanente alrededor del implante, lo cual es lo ideal, pero en algunos otros casos, y siendo el mismo paciente, obtengo un canal, es decir, no tengo suficiente hueso remanente. Sin embargo, es una colocación donde la conexión del implante queda muy próxima al reborde alveolar, lo cual facilita al rehabilitador la colocación de la prótesis y cuando yo hago el cierre voy a tener tejido queratinizado alrededor de los implantes. Al ser implantes lisos, si yo tuviera una dehiscencia aquí, una dehiscencia digamos de 3, 4 milímetros, no es necesario realizar técnicas de tejido conectivo para cubrir el implante. ¿Por qué? Porque el punto de anclaje lo tengo acá arriba, porque mi conexión está, digamos, atrapada en el reborde alveolar y si yo tengo una dehiscencia aquí con la superficie lisa, lo único que le tengo que decir al paciente es que sea minucioso con su higiene, no va a atrapar placa bacteriana, entonces no necesito hacer más procedimientos quirúrgicos para tapar o resolver esa dehiscencia. Si fuera un implante con espirales en toda la trayectoria, entonces ahí sí estamos hablando de que pudiera esa complicación de dehiscencia digna de ser evaluada para entonces sí cubrirla y resolverla quirúrgicamente. Está descrito también que una vez que están colocados los implantes cigomáticos, si tenemos un paciente con biotipo periodontal delgado y queremos evitar una dehiscencia, es muy válido rotar la bolsa adiposa de Bichat, siempre garantizarnos de que tenga un pedículo para la buena vascularización, y eso nos va a ayudar a engrosar el biotipo periodontal para en un futuro se forme aquí un adecuado tejido grueso de queratina y nos cubre y nos mantenga saludable el implante. Hay quienes me dicen, doctor, les coloca hueso, les coloca membrana. Yo en lo particular lo que hago en algunos casos que sé que puedo tener una dehiscencia, roto la bolsa adiposa de Bichat. Yo no coloco membranas, tampoco coloco biomateriales, pero sí está descrito en la literatura. Entonces, como siempre digo también con mis alumnos de la universidad, háganle caso a la literatura, no me hagan mucho caso a mí, pero algún tip de la experiencia que he tenido les doy, pero todo basado en la literatura. La sutura, muy importante en estos casos, garantizarnos de que haya tejido queratinizado alrededor de nuestros implantes que nos van a permitir y a garantizar el estado de buena salud periodontal y el éxito en la terapia con implantes. Esto no nada más es con los cigomáticos, esto es un principio que se debe seguir en toda la implantología para que una vez que pase la fase de integración, nuestros pacientes vuelvan así como estamos viendo en la foto y no tengan problemas en el tiempo con sus implantes. Después procedemos a la carga inmediata. Siempre dentro de la cirugía con el rehabilitador checamos el paralelismo para la colocación de los multi-units o aditamentos. Yo llevo años trabajando con la casa Nobel, tienen aditamentos angulados y aditamentos rectos que nos permiten la corrección inclusive cuando no es 100% favorable. Podemos poner un aditamento angulado para que las chimeneas de las prótesis salgan donde nuestro rehabilitador nos los está pidiendo.
Esto para que al final, cuando viene la fase de la rehabilitación, logremos prótesis así, con chimeneas favorables, que sean delgadas, que sean de fácil higiene, que permitan la fonación al paciente, que no se queje de que por una mala colocación del implante ahora tenemos un mal diseño protésico. Eso va de la mano. Entonces, una buena colocación del implante nos va a garantizar prótesis higiénicas, prótesis con menor cantidad de material, prótesis que aguanten las cargas, chimeneas en sitios donde no involucran la estética. Siempre realizamos control postquirúrgico, no solamente de radiografías panorámicas, también de tomografías, asegurándonos que los anclajes sean los que nosotros hicimos en la cirugía, que no estemos afectando las órbitas, que si colocamos implantes transnasales no estemos invadiendo la fosa nasal, sino que estemos anclados en los sitios en los que debemos de estar anclados. Les voy a presentar unos casos clínicos, no son todos, son algunos de diferentes escenarios. Como lo mencioné, si ustedes van a empezar en la cirugía de la colocación de implantes cigomáticos, mi consejo es que empiecen con casos sencillos. ¿Qué es un caso sencillo en la colocación de implante cigomático? Colocar un implante de cada lado y siempre ver la posibilidad de colocar implantes enfrente o implantes transnasales, porque los transnasales también implican un poquito más de entrenamiento quirúrgico, pero créanme que si ustedes van a empezar un caso de cigomáticos y lo que quieren desarrollar al principio es un quad-cigoma, probablemente lejos de fascinarles, pues van a odiar la cirugía porque este sí requiere mayor experiencia y ya haber desarrollado algunos casos, algunas colocaciones, enfrentar las dificultades, cómo las resuelvo, para hacer un quad-cigoma se requiere más experiencia. Entonces, si van a empezar, empiecen colocando unilaterales. Ese es mi consejo. Vamos al caso 1, vemos esta paciente totalmente desdentada, una paciente joven, muy alegre, que venía en busca de implantes. Vemos su radiografía panorámica. Obviamente aquí por el tiempo resumí, pero a todos les hacemos tomografía, todos hacemos obtención de biomodelos, todos planeamos la cirugía antes, la medimos, vemos las opciones de los implantes, los pedimos y vamos al quirófano. ¿Qué es lo importante aquí? Vean la amplia neumatización de los senos maxilares. Vemos que presenta tabiques interceptales, los cuales sabemos que hacer una elevación de seno cuando tenemos tabiques interceptales, pues nos enfrentemos a que la membrana sinusal se desgarre, se dañe y entonces adiós cirugía, ya no podemos hacer nada. Una cirugía de elevación de seno maxilar con injerto, que empezamos a colocar muchas membranas, que empezamos a reparar la membrana, pues ya condiciona el éxito. Vemos que nada más teníamos adecuado hueso en zona 1 del maxilar, zona 2 y zona 3 prácticamente no hay. También presentaba una mandíbula edéntula, no con el grado de atrofia como lo presenta en el maxilar. Y entonces vamos a la cirugía, colocamos un implante cigomático de calado, este caso es viejito. Aquí todavía colocaba implantes con espirales, de la marca Nobel también. Hoy en día todos los que coloco son superficie lisa, porque también me tocó enfrentarme a mis dehiscencias y después ya no sabía qué hacer o cómo resolverlo. 2 implantes convencionales en zona 1 del maxilar. Vemos la radiografía con la rehabilitación, con estructuras de circonia y el resultado final de nuestra paciente. Todo con una sola cirugía. Prácticamente esta paciente que venía del extranjero, en 2 visitas, quedó resuelto su caso y pudimos hacer la carga temporal con prótesis de acrílico transitoria, lo cual hace el periodo posoperatorio con mayor comodidad para estos pacientes. ¿Ok? Caso número 2, una paciente joven. Todos los pacientes aquí nos autorizan si podemos mostrar sus fotos o no. Ella no quería, es una paciente joven, entonces les muestro la situación de la boca, una maxila atrófica, perdió los dientes en un accidente. Vemos la radiografía, vemos que tiene buen hueso en zona 1 y digamos zona 2, pero ya tiene una neumatización amplia de los senos. Doctor, ¿pero le puedo poner un All-on-4 convencional? Claro que sí, pero el All-on-4 convencional me condiciona a hacerle a una paciente joven una prótesis corta
o un cantilever muy pequeño y me iba a reclamar porque no tenía un buen soporte posterior para masticar. Entonces le propongo que para tener un adecuado soporte posterior vayamos a la colocación de un implante cigomático por lado, con implantes convencionales en la zona 1 y 2 de su maxilar, logrando una restauración All-on 6 para una prótesis de circonia. Siempre tener en mente que es una paciente joven. Vemos el estado de la radiografía postoperatoria, algunos artículos que soportan lo que hago. Vemos la tomografía postoperatoria, vemos el resultado final con las prótesis, que hasta el final estaba tan motivada y se animó a hacer restauraciones estéticas inferiores. Este es otro paciente con una enfermedad periodontal tremenda, vean la condición. Ya tenía un implante colocado que nunca se rehabilitó por descuido. Vemos dientes con enfermedad periodontal, que es otra. Yo estoy de acuerdo con los conceptos del doctor Mitrani en el tratamiento de la dentición terminal. Sé que todos somos odontólogos y queremos salvar dientes, pero a veces ya cuando son en estos estados, que ya tienen coronas, que ya tienen restauraciones, que tienen enfermedad periodontal avanzada, es mejor quitarlos y hacer una buena remodelación ósea y una buena colocación de implantes. ¿Cuántos implantes? Los más que podamos para dar un mejor soporte a la prótesis. ¿Complicaciones? Sí, no es una charla de complicaciones, pero saber que las hay. Yo tengo una charla de complicaciones que me puedo llevar más de 2 horas de cuáles son las complicaciones que he tenido, las que he visto, las que me han compartido y cómo se han resuelto, pero la más común que van a encontrar en los artículos y en la literatura es la sinusitis. Sobrecalentamiento óseo, como en la implantología convencional, se resuelve con buena irrigación. Diseño de la prótesis lo resolvemos con una adecuada planeación. Si tenemos una dehiscencia en el implante, sabemos que la superficie lisa ofrece mayor ventaja que la superficie con espirales. Entonces, desde el principio decidí por la colocación de implantes lisos. Sí he tenido no integraciones de los implantes, pero si la comparo con la implantología convencional, es mucho menor el número de no integración. Lesiones al globo ocular, bueno, si son cirujanos que no tienen experiencia, que no conocemos la anatomía, es muy fácil confundirse en la dirección del fresado. Esto básicamente está en las manos del cirujano y el conocimiento. Y las parestesias, que por la manipulación y el abordaje sí se llegan a presentar, sobre todo en la región nasal y en la región periorbitaria, por la manipulación del nervio infraorbitario, pero son parestesias que resuelven muy rápido y por sí solas. Este es un artículo que les recomiendo muchísimo del doctor Bedrosian, donde describe complicaciones más serias, pero muy raras, y que lamentablemente todas tienen que ver con la inexperiencia de los cirujanos y la mala planeación, que llega a haber hasta una lesión en el globo ocular, generando secuelas irreversibles para el paciente. Bueno, en algún momento compartiré la charla de complicaciones, pero este fue un caso que me llegó operado de otro lado, que traía esta prótesis. Cuando yo la retiro, estas son las condiciones. Vemos la conexión de los cigomáticos nada favorables y pues ahí sí no queda de otra más que retirarlos, porque esto es imposible de rehabilitar para el rehabilitador. Entonces, el claro ejemplo de no nada más colocar el implante, sino planearlo donde el protesista lo pueda rehabilitar fácilmente. Esta sí es una complicación de una paciente mía. Es muy común que si no medimos, y más cuando estamos empezando, el ápice de los implantes, el paciente una vez que ya pasó la inflamación y el periodo de osseointegración, les refiera que siente el implante del ápice en la piel, ¿verdad? Debajo del ojo. Y sí me tocó entrar y hacer una implantoplastía, coloqué una membrana, PRF, ya involucra una incisión extraoral, hay que hacerla con mucho cuidado, siguiendo las líneas de expresión, pero bueno, se resolvió. En algún momento, si me dan la oportunidad de enseñarles las charlas de complicaciones, hablaremos más a fondo de esto. El artículo del doctor Bedrosian, para mí el mejor. Y ya vamos a terminar. Vuelvo a mencionar al profesor Branneman, con estas alternativas, sabiendo las nuevas técnicas, los nuevos tipos de implantes, todo lo que tenemos al alcance,
coincido con el profesor Banneman, nadie tiene por qué morir con los dientes en un vaso de agua. Hay un artículo que habla y mide la satisfacción de los pacientes después de que son sometidos a la terapia de implantes cigomáticos y se lleva a buen puerto. Son pacientes muy satisfechos porque con una sola cirugía, sin la necesidad de injertos, sin gastar más tiempo y más dinero, prácticamente les devuelves la función y la estética que han extrañado por años en un par de días. Este es un caso también de dentición terminal. Tengo el privilegio de que sea amigo mío este paciente. Me autorizó a documentar todo su caso, nos hicimos amigos. Así llegó, dentición terminal, caries múltiples, paciente joven, no quería elevación de seno, quería una prótesis ideal, quería circonio, altas demandas de estética, de función. Entonces decido ir a lo que mejor me funciona, que es la colocación de implantes cigomáticos en el sector posterior. Situación inicial, situación con prótesis. Muchos los observadores me van a decir línea media desviada. Sí, esta es la prótesis transicional. Aquí nos jugó una broma la inflamación y después de que desinflamó, línea media desviada, pero es una prótesis temporal. Él estuvo así unos meses, después regresó de un largo viaje por Dinamarca, andaba, regresó al año y medio y esta es la situación final con el circonio. Otro pacientito, el cual vemos enfermedad periodontal, múltiples restauraciones, un implante ya colocado, reabsorción ósea. Si yo le quito los dientes a este paciente, el hueso que voy a tener bien nada más va a ser en zona 1, me condiciona una prótesis corta. Vean la complejidad para el manejo del seno maxilar en este caso. Entonces hacemos las extracciones ya de esa dentición terminal, colocamos un Olonfor con implantes cigomáticos, implantes convencionales abajo y tenemos el antes y el después. Conclusiones. Bueno, después de ver esto y después de saber que tenemos aquí a nuestro alcance los implantes cigomáticos de forma muy fácil, que hoy en día es una técnica que de verdad, créanmelo, en el quirófano lleva un par de horas colocar unos implantes. Bajo anestesia general se trabaja con una comodidad increíble. Hay veces que si el paciente se puede sedar, pues lo sedamos en el consultorio también, depende de cada caso. Con una sola cirugía, a los siguientes 2 días estamos haciendo la colocación de la carga inmediata. Entonces, sí está de pensarse que sabemos que las técnicas de injerto con cualquier material, hueso autólogo que utilicemos, pues sí, son las que todavía se practican en mayor número, son, digamos, el gold estándar, pero sí echarle un ojo a la literatura y verán que hablan de un 10 a un 30% de fracaso o de reabsorción por sí sola. Entonces, los implantes cigomáticos muchas veces nos van a ofrecer mejores resultados que los injertos, un implante que estamos viendo dónde se ancla, que estamos midiendo el torque. A mí en lo personal me deja más satisfecho en que poner un injerto, dar un punto y decir, bueno, que Dios lo bendiga. Y también tener en cuenta que no es nada más colocar el implante, siempre hacer la cirugía protésicamente guiada, le llamo yo. Es decir, hacerle caso al rehabilitador, sentarse, ver los perfiles de emergencia, porque el éxito del implante, si se descargan los artículos, van a ver una revisión muy interesante del doctor Aparicio y su grupo de trabajo, del doctor Peñarrocha, que hay una nomenclatura que se llama ORIS, donde mide cada detalle de los implantes para que sea que se cumpla y sea un tratamiento a largo éxito. Y dentro de eso, de esa información, nos mencionan la importancia que tiene la conexión del implante, el sitio donde se coloca, el tejido que circunde esa conexión del implante para que no tengamos problemas a la larga con las prótesis y la perimplantitis, ¿ok? Muchos me han preguntado qué opino de la cirugía guiada. La cirugía guiada es una herramienta extraordinaria. Cada vez estamos más cerca de que se diseñe un dispositivo y se puedan hacer cirugías de implantes cigomáticos totalmente guiadas. Sin embargo, todavía no llegamos a eso. Todavía hay que abrir, todavía hay que ver
hacer un colgajo, todavía hay que identificar estructuras, todavía hay que planear la inserción a mano alzada con los implantes, pintar, dibujar. Entonces, no dudo que un día, ya cada vez más cercano, se logre realizar dispositivos para cirugías totalmente guiadas, pero todavía no estamos ahí, entonces todavía implica mucho conocimiento y mucha experiencia por parte del cirujano. Hago mención siempre en todas mis pláticas a mi amigo y profesor, el doctor Ñamtu, siempre que nos veía junto con el doctor Rafa Ruiz, y su libro de estética facial, que he tenido ya la oportunidad de revisarlo. El doctor Ñamtu tuvo una personalidad en el área de cirugía estética facial y como persona, un ser humano muy sencillo, donde siempre a todos los que lo conocemos un poquito, siempre nos dice que hay que estudiar, 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 nunca dejar de aprender, y siempre nos dice, remember, always be a teacher, and always be a student. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier aclaración. Este es mi mail, estas son mis redes sociales, ahí pueden ver varios casos, preguntarme, compartir, debatir, me encanta, soy muy autocrítico, siempre aprendo de los demás y me da mucho gusto que haya muchos colegas poniendo implantes cigomáticos porque ya no estoy solo, ya no estoy aislado, ya podemos compartir experiencias, llorar juntos o festejar juntos. Muchas gracias a Nobel, muchas gracias a todos los que se conectaron y estas son charlas que pudiéramos durar horas y horas. Traté de resumirlo lo más que pude y esperemos tengamos otra oportunidad de vernos para seguir hablando de este apasionante tema. Gracias.